Bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarat, donde hoy nos vamos a ir hasta Londres con escala en París. Nos vamos en concreto a la Tate Gallery, donde se está celebrando una exposición retrospectiva sobre Modigliani, uno de los grandes genios de la pintura judía, que, si bien nunca llevó el judaísmo a su obra, siempre estuvo muy orgulloso de su ascendencia judía. La exposición, como no podía ser menos, es grandiosa y aparte del habitual merchandising de sus visitas guiadas, visitas privadas, entradas que incluyen almuerzos, tiene una novedad que es la experiencia de la videorealidad. Una experiencia titulada El Taller Ocre, que es una recreación del último taller del pintor en París. Vamos a poder retroceder casi un siglo para instalarnos en el taller de Modigliani en París a través de la beneficencia de la tecnología de última generación. Fuera de estos circos, también podemos ver una colección compuesta por sus famosos 12 desnudos, un número jamás reunido en una exposición, a no ser en la exposición única que él dio en París, en la Galería de Berthe Weil, y que fue clausurada por las autoridades 2 horas después de haber sido inaugurada por indecente. También tenemos, además de los retratos de sus amantes, amigos y sponsors, desde su gran competidor, amigo y enemigo, Picasso, a su escandalosa poetisa tártara Anna Akhmatova, que de luna de miel en París se acostaba con Modigliani y regresó a París expresamente para ser pintada desnuda. Y también de Constantin Brancusi, un gran colega y amigo decisivo en la historia de Modigliani. La exposición está financiada por el Banco de América y apoyada por la fotógrafo iraní Miriam Eisler, que desde el 2014 está considerada una de las mujeres más poderosas dentro del mundo del arte internacional. Esperemos que la exposición no termine como la del año pasado en el Palacio Ducal de Génova, clausurada antes de finalizar, porque en sus paredes colgaban un gran número de cuadros totalmente falsos que fueron requisados por las autoridades y que dio pie no solamente al escándalo, sino a tratar el problema de la gestión museística y además el problema de la gente que es engañada en las casas de subastas comprando falsedades. No obstante, Modigliani es conocido hoy en día como el pintor que ha pintado más estando muerto que vivo. Modigliani, que nació en el año de 1884, el 12 de julio del 84, es un hombre de su tiempo, pero también lo es del nuestro. Y esto viene a cuento de su
carácter profundo, ambivalente y de contrapunto. Él es un hombre que va a traernos el Renacimiento a la vanguardia y representa también el paso del hombre del siglo XIX a el siglo XX. Esto, artísticamente, lo vamos a ver de una manera muy fácil a través de esta contraposición, que es la misma contraposición que el título de la biografía de Modigliani que escribió la hija Jeanne Modigliani, Hombre y mito. En Modigliani no solamente hay una persona, sino también hay un personaje, un hombre y un artista, un pintor y un escultor, un artista y un mito. El Modigliani real y el Modigliani falso del que hablábamos antes. Esta contraposición, este contraste, lo podemos ver en su arte, que tiene, por un lado, siempre una dimensión doble, y no hay fondos. Los fondos parecen estar muertos, aunque tienen una extensa vida, pero no les da importancia al fondo para que realce la figura, porque es el figurativismo lo que le interesa a él en su pintura. Sin embargo, para entender esto tenemos que irnos hacia 1903, cuando él todavía es jovencito, y se va a estudiar en la Escuela Libera del Nudo, la Escuela Liberal del Desnudo en Florencia, donde evidentemente se pone en contacto con el Renacimiento de Botticelli, por ejemplo, de Rafael, de Veronese, de Tiziano, la Escuela de Venecia. En estas figuras femeninas, desnudas, hay una languidez y una pose que va a traspasar al mundo de la pintura de Modigliani, pero que tiene muchas cosas distintas del Renacimiento. Sin embargo, si nos fijamos bien, vamos a ver desnudos renacentistas, y esa contraposición se viene dando no solamente porque todas las formas son circulares. En Modigliani apenas hay líneas rectas, sino que también hay una contraposición de colores complementarios. Por un lado, los fríos, los azules, los turquesas, los verdes, y por otro lado, los cálidos, los ocres y los anaranjados. O también está esa contraposición en que las figuras están tremendamente perfiladas, nunca están difusas. Estas figuras, este figuratismo exaltado, hace que nosotros veamos más al personaje, a la idea, que a la realidad realista, por así decirlo. Pero Modigliani nunca quiso ser pintor. Él lo que quería era ser escultor. En 1907, cuando se instala en París, cuando la vanguardia ha conseguido bajar de Montmartre a Montparnasse, cuando han cruzado el Sena como si cruzaran el Rubicón, conoce a quien será el mayor escultor del siglo XX en Occidente, el rumano Constantin Brancusi. Modigliani, que compartirá taller y suponemos que noches de farra en esos años peligrosos del París de la Primera Guerra Mundial, va a trabajar en la escultura exactamente hasta el principio de la guerra, hasta el 1914. Desde el 7 hasta el 14 se va a dedicar exclusivamente a la escultura, y la escultura de Modigliani viene influida por el conocimiento del arte africano de exagerados cuellos y el arte también de la escultura griega arcaica, la escultura cicládica,
que también tiene las mismas formas estilizadas que los bustos que esculpe Modigliani. Es decir, estamos contraponiendo la escultura a la pintura, el mundo arcaico al mundo moderno, pero la realidad también se nos contrapone a la belleza de la obra, la estúpida realidad. En Modigliani hay un problema físico que arrastra desde niño, que contrae una tuberculosis mal curada que se le va a ir haciendo un verdadero problema, porque no puede esculpir. El polvo que implica la escultura afecta a sus pulmones. Es entonces cuando tiene que ponerse a pintar retratos de sus conocidos, de sus colegas. Va a ir a pintar a casi a todo el mundo que era alguien, desde Max Jacob a Apollinaire, Diego Rivera, Toulouse-Lautrec, uno de sus grandes admirados. Y también va a tener un momento de inflexión cuando Hannah Orloff, la gran escultora nacional de Israel, que entonces es una estudiante, le presenta a una amiga que se llama Jeanne Eviterne, y de esta relación nace toda la mitología de Modigliani, que a veces está deformada en alguna película, en alguna novela. No son verdaderamente escrupulosos sí con la verosimilitud, pero no con el realismo. Bueno, la contraposición entre la languidez de la belleza renacentista de los cuadros de Modigliani, esos estudios anatómicos, equilibrados, clásicos, que ponen al hombre como ser humano del universo, se contraponen con esas largas y frías noches parisina de opio, alcohol, desesperación, concupiscencia y una depresión financiera, una situación enfermiza, un caos, un desastre. Jeanne Eviterne, en principio, debería de haber sido la persona que consiguiera el equilibrio en la vida de Modigliani, pero las circunstancias y el destino van a ser contrarias a este deseo, y como sabemos ella tiene que dar en adopción a su primera hija, Jeanne Modigliani, porque los padres de ella son ultracatólicos y no pueden soportar que ella esté con alguien para quien Modigliani representa la depravación disoluta, absoluta, de un judío que además es pobre. Ellos no quieren en absoluto que su hija tenga que vivir en las condiciones en las que vive, con la persona con la que vive. Cuando al final Modigliani enferma y muere el 24 de enero de 1920 por una meningitis desarrollada por su tuberculosis mal curada, hay dos contraposiciones funerarias. Por un lado, el grandioso homenaje final que el pueblo de París ofrece a Modigliani el día de su entierro en el Père Lachaise, con dineros recaudados en colecta pública por uno de sus grandes amigos, el también pintor y judío Moise Kisling, y por otro, el drama de su
pareja Jan está en casa de sus padres, en un quinto piso, escuchando lo que sus padres y hermano deciden que va a ser la vida de ella, los planes que va a tener ella. Y agobiada por la situación del luto de una persona a la que quería tanto y embarazada de unos cuantos meses, se lanza por la ventana. Al entierro de Jean no va a prácticamente nadie, así como al de su marido fue medio París. Por suerte, la familia Modigliani consigue rescatar a la niña que habían dado en acogida en un hospicio, que ya estaba en casa de los abuelos en París, y pasará a vivir con los italianos a partir de ahora y fallecerá en el año de 1984 después de haber escrito esa magnífica biografía de Modigliani, hombre y mito. Esa contraposición entre los excesos noctámbulos y la prospección espiritual de sus cuadros, esa tremenda oposición de la pobreza absoluta, casi insoportable en el París después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, unido a haber llegado a ser récord de ventas en las subastas de Christie's New York, con 170 millones de dólares. Modigliani en la Tate Gallery de Londres hasta el 2 de abril de 2018, con visitas privadas el 22 de diciembre, el 6 de febrero y el 14 de marzo, y visitas guiadas el 10 de enero y el 24 de marzo, con entradas que incluyen almuerzos por 39 libras, un almuerzo totalmente ajeno a Modigliani e incluso ajeno a Italia, y con esta llamada reclamativa del vídeo de la realidad en 3 dimensiones del taller Ocre.